Siempre había aspirado a que mi vida llegara a una altura y había creído que eso siempre iba a ser posible, que yo era diferente a las otras mujeres, que solamente necesitaba más tiempo. Fue muy fuerte darme cuenta que yo era otra más, sin capacidad creativa, ni de verme a mí misma. Fue entonces que me di cuenta que con nuestro potencial humano aplastado, todas las mujeres compartíamos ese mismo destino, que no era ni yo ni ellas, sino el sistema tradicional con sus roles, lo que nos alejaba de la posibilidad de tener autonomía y de realizarnos plenamente. Sentí una profunda solidaridad con todas las mujeres comunes y corrientes, y dolor por nuestra común condición de marginalidad. Helen Orbig, fragmento de También antes hubo algo. Seminario Nacional, Lima, 16-17 de septiembre 2004. Estábamos en la librería Estudio, que Martha Hildebrandt estaba presentando un libro suyo. Y como hablaban los hombres como locos entre ellos, comencé a mirar los libros y encontré ese de Betty Friedan. Fue casualidad, no sé cómo, habrá sido un milagro. Y leo eso, y ay, Dios mío, todo eso que pesa sobre mí, pesa sobre todas las mujeres, ¿no? Yo sentía que ahí estaba, ¿no? Ahí estaba mi vida. Yo no sabía con quién podía hablar acá sobre este libro, pero es de ahí, evidentemente, también con mi background noruego, que veía la dominación sobre la mujer como una cosa fuertísima. Y al verlo me sentía ya liberada un poco, ¿no? Iba ganando mi identidad de vuelta, sí. Luego del deslumbramiento producido por el libro La mística de la feminidad, Helen viaja a Estados Unidos en 1965 y al año siguiente participa en el Seminario de la Mujer en la Cultura Moderna. Ambos hechos la impulsan a escribir para despertar la conciencia de las peruanas y de la sociedad en general sobre la situación de la mujer. Ya en Lima, forma con Hilda Araujo el primer grupo de conversación sobre la problemática de las mujeres. Llegamos a tener un grupo de unos 6, 7 personas, pero muchos salían, entraban, y yo sentía que yo era realmente un motor importante dentro de este grupo. En 1970, Francisco Moncloa, director del diario Expreso, la invita a escribir una columna que originó cierta animadversión en algunos columnistas. Afortunadamente, a Moncloa le interesaron sus artículos y le ofrece escribir quincenalmente en la página editorial, convirtiéndose en la primera mujer en escribir sobre la condición de las peruanas en un diario de circulación nacional. Mis artículos se publicaban los domingos, ¿no? Lloraba con cada artículo que escribía. Era pasión. Se publicaron en total 16 artículos, los que atrajeron la atención de otros grupos de mujeres que tomaron contacto con ella, Alimuper y las hermanas Sara Lafosse. Así nace el Movimiento de Promoción de la Mujer y luego el taller de trabajo Flora Tristán. Como Frente de Mujeres hicieron diversos pronunciamientos en diarios locales. Cuando yo escribí lo que considero lo más central en lo que he escrito, un artículo que se llama Perú y la opresión de la mujer, que toma punto por punto todas las actitudes del feminismo, ¿no? De crítica social. Cuando llegué, después de ese domingo, de ese artículo, llegué el martes a la casa de Hilda, pero ya un poco tarde, las escucho hablar, y cuando abro la puerta, que han estado hablando mal de mí, ¿no? Entonces yo insistía, ¿qué ha pasado? ¿En qué están? ¿No? Y finalmente salía voces de que yo estaba aprovechando todas las erecciones de todas las mujeres en la casa de Hilda. Realmente fue muy, muy doloroso para mí. No sabía si debía dejar de pensar que yo sí escribo, porque después de eso dejé de escribir. Pues.
Los primeros días de marzo del año 72, antes de promulgarse la Ley General de Educación, que dio inicio a la reforma educativa durante el gobierno del general Velasco Alvarado, Augusto le pide a Helen que le proporcione un texto para un artículo de ley que tomaría en cuenta la situación de las peruanas. Así nació el artículo 11 de la Ley General de Educación sobre la revalorización de la mujer. Que me pidió haga una propuesta de una ley para la educación de mujeres. Y lo hice y yo pensaba que no, esos militares no iban a aguantar eso, ¿no? Y reaccionaron negativamente a una parte de la ley que hablaba de la situación difícil de las mujeres, ¿no? Eso lo rechazaron porque iba a ser humillante para las mujeres. Pero en fin, tal como está, de todas maneras, ¿no? En 1972 conoce a Rosa Dominga Trapazo, una religiosa de la Orden Merignol, que años más tarde sería excomulgada por su posición frente al aborto. Juntas organizan el primer seminario sobre la condición de la mujer en octubre de 1972 en el Instituto de Cultura y una protesta frente al Hotel Sheraton contra el concurso de Miss Perú, que dio como resultado la prohibición de estos por unos años. Conocimos a Rosa Dominga. Preparamos ese gran seminario que se desarrolló en la Casa de la Cultura y fue sorprendentemente bien recibido, ¿eh? Era para convencer a la gente, poner decir la cosa más básica posible, ¿no? Y entre charla y charla teníamos grupos con quien trabajábamos algunos temas, ¿no? Uno por uno. A Augusto lo invitaron también. Y él, con toda su elegancia filosófica, nos daba todas las razones, pero sobre lo humano. no, no la mujer tanto, ¿no? No, incluía la mujer. En medio de estos logros profesionales, en octubre de 1973, la salud de Augusto se deteriora de manera drástica. Bueno, Augusto tenía una enfermedad, talasemia, en la sangre, que en combinación con otra enfermedad estaba consumiéndose sus huesos, una cosa increíble. En 73, en octubre, se fue a la Feria de Libros allá en el Parque Quetzal. Y regresando, pasando por la calle Shell, yo estaba en la casa. Se cayó en una de esas irregularidades de la vereda y se rompió huesos en 5 sitios. Y luego regresó a la casa, donde estaba realmente en una silla de ruedas, hasta que le dio una hepatitis, que él decía que era descuido de la clínica. Sí, ahí me di cuenta yo que iba a morir. Pero lo rechazaba, ¿no? Murió el 6 de febrero. Fue muy duro. Y siempre siento que vivo en un vacío, ¿eh? Luego de la muerte de su esposo, Helen trabaja en el Instituto Nacional de Recreación Física y Deporte, INRED, y en mayo del 78 realiza un viaje corto a Noruega para pasar un tiempo con su madre enferma. A su regreso a Lima, y ante la insistencia de su hija Belisa, retorna a Noruega con la intención de quedarse a vivir. Así que nos fuimos a Noruega a invadir la casa de mi hermana. Consigo ser secretaria y traductora de la organización sindical más grande de Noruega, que se llama la Federación, ¿no? Me acuerdo tanto, un día, después de la oficina, que quedaba en una esquina una tarde fría, y miraba el estrés, la gente, sentía, ¿no?, esperando el tren para llevarme a la casa.
acá no puedo vivir. Nuevamente en Lima, trabaja como periodista en el Instituto Peruano del Deporte, IPD, y se inicia en una disciplina que la apasionaría, el judo. Luego trabaja en el Centro Internacional de la Papa y retoma la conexión con el movimiento feminista peruano. Había personas en el Ministerio de Educación que hacían un poco un saludo a gusto, dándome un trabajo, consiguiéndome un trabajo. Me aceptaron en el IPD y me mandaron como periodista para escribir, preparar encuentros con periodistas, etc., ¿no? Y me llegó un aviso de que íbamos a comenzar con un curso de judo. Le dije, perfecto, así me defiendo con el judo. El judo lo practicaba todos los días, toda la semana, menos domingo, ¿no? Después de la muerte de Augusto, era la primera vez que estaba jugando, ¿no? Humanizándome un poco. En 1984, 3 instituciones feministas, Creatividad y Cambio, Acción por la Liberación de la Mujer Peruana, Alimuper, y el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, unen sus colecciones documentales y nace así el Centro de Documentación sobre la Mujer, CENDOC Mujer. Tenía como finalidad preservar libros, documentos y todo tipo de publicaciones sobre las peruanas con el objetivo de empoderarlas. En mayo del 85, Helen se convierte en la primera directora. Yo conocí a Helen en los primeros días del año 1986, ya hace casi 28 años. Me avisaron de este trabajo que era en un centro de documentación. Yo trabajaba hace años en centros de documentación y me recibió esta señora alta, elegante, guapa y de una sonrisa muy franca, muy abierta, ¿no? Desde el primer momento sentí no sé, como la seguridad de que yo iba a quedarme y que iba a trabajar bien, que era mi espacio, mi lugar. Gladys Clamere me dice, ven a CENDOC, que tenemos el centro de documentación, ya hay material de historia. Entonces yo estuve yendo, pero como historiadora. Y todo el primer tiempo en CENDOC yo me ubiqué frente a mí misma, digamos, como historiadora, no feminista. Y fue al contacto con estas mujeres, Helen, Gladys, Charo, Rosa Dominga, que algo empezó a cambiar y desde ahí ya me sentí incluida, sentí que tenía que estar allí. Esta mujer, pues, con la que sentí esa empatía total, iba a ser pues mi compañera, mi amiga, mi jefa durante tantísimos años, en una relación que se fue desenvolviendo de la manera más fluida, pero más fluida y más respetuosa. Para mí todo era absolutamente nuevo y realmente el aliento, la motivación que le ponía Helen a estas investigaciones, la conciencia de Helen sobre lo importante que las mujeres tuviéramos memoria de lo que habíamos sido, de las dificultades, de si se nos había tratado mal o regular, o según grupos sociales, clases sociales, si eras una monja de la élite virreinal, o eras una esclava, o eras una escritora, o una rabona, o una tapada en la época de la independencia. Entonces, cada una tenía su perspectiva y había que recuperar todo. Entonces, esas conversaciones eran muy, muy bonitas. Bajo su dirección se fortalecen 4 grandes líneas: el crecimiento de la colección y el servicio de consulta y lectura, la descentralización de la información, el proyecto de la mujer en la historia y la edición de diversas publicaciones, gracias a lo cual CENDOC Mujer fue un verdadero referente a nivel nacional e internacional. En 1987, Helen se contacta con la feminista norteamericana Elsa Chaney, con el fin de salvaguardar y dar a conocer la colección de la primera feminista peruana, María Jesús Alvarado. Helen me estaba entrevistando en ese momento para un proyecto que apoyaba la Fundación Ford, que era de historia de las mujeres, que incluía hacer una investigación bibliográfica, recuperar. En ese momento realmente los libros de historia no tenían nada sobre las mujeres en el Perú. Entonces, ir a las bibliotecas y recuperar materiales publicados, impresos. En una primera etapa fue de la independencia a la guerra con Chile, ¿no? Y luego ya en siguientes proyectos se fue avanzando hasta 1930 y bajando
a 1700. Entonces hizo una base de datos de 230 años con información impresa sobre la mujer en el Perú. Helen estaba completamente entusiasmada con ese proyecto y uno de sus componentes era la primera feminista peruana, María Jesús Alvarado, con cuya, digamos, familia se había tomado contacto, y entonces en esa primera reunión que yo tuve con esta mujer, ella me habló de esta feminista que yo para nada conocía, que era la primera, y que se quería hacer una exposición de sus obras en la Biblioteca Nacional. Entonces, y luego concursos escolares. Como te dije, en el 86 comenzamos la capacitación y ese trabajo duró hasta el 2005. Hemos tenido diferentes facetas de una red en las que hemos llegado a integrar 17 centros de documentación en todo el Perú, en 17 regiones, dotándolas de pequeñas colecciones sobre mujer y género, capacitándolas, haciendo talleres. O sea, hoy día todo el mundo habla de descentralización en nuestro mundo, en las ONGs. Nosotras comenzamos eso en el 86. Las publicaciones para Helen representaron la voz institucional y la opinión política, tal como fue el Boletín Atajos. Fueron editados catálogos, boletines, alertas bibliográficas, 2 series de la mujer en la historia, libros, entre otros materiales de gran trascendencia, que continuamente eran consultados por estudiantes e investigadores. Asimismo, formó parte del colectivo de derechos reproductivos a mediados de los años 80, de la articulación feminista Foro Mujer, que tuvo entre sus logros haber colocado en la agenda pública las cuotas de participación política de las mujeres e impulsó la primera normatividad contra la violencia doméstica. También participó en el Consorcio Mujer y en el Grupo Impulsor Nacional. Las tareas que tenía que yo cumplir era llevar la información, o por lo menos una capacitación, a las organizaciones de mujeres existentes a nivel nacional. Y en noviembre del 86 comencé con la primera en Arequipa. Ese fue nuestro inicio. En el 86 iniciamos el observatorio, en el 90, perdón, el Observatorio de los Medios de Comunicación. Helen tuvo la brillante idea de tener una publicación que se llamaba Presencias, por la cual buscábamos en los diarios la presencia de las mujeres y cómo nos veían, ¿no? Hoy día eso se llama Observatorio de los Medios. Nosotras la llamábamos Presencia y salió durante 14 meses. Hacíamos proyectos, o sea, ella conseguía el dinero y conseguía el financiamiento porque finalmente la confianza estaba en ella, ¿no? Pero éramos un equipo que trabajaba a buen ritmo y que estábamos bien compenetradas con la idea. A fines de los 80, Helen decide retirarse de la dirección de Sendoc Mujer para ejercer su carrera de traductora, pero sin dejar de lado las publicaciones y el consejo directivo. Al poco tiempo, ante la insistencia del equipo de trabajo, Helen regresa a la dirección. Y entra Helen y vuelve el periodo de calma y de la fecundidad en las ideas, en las propuestas, y también, aunque no crean, llega a la fecundidad económica. O sea, era una especie de ese equilibrio, esa serenidad, hacía que rindiéramos mucho más. Ha volteado el periodo difícil y lo ha vuelto muy productivo. La dedicación y pasión de Helen por la defensa de los derechos de las mujeres en épocas política y socialmente duras para el Perú la han hecho merecedora de varios reconocimientos. Medalla de la Municipalidad de Miraflores, 1998. Diploma de Honor del Ministerio de la Mujer y Desarrollo, MIMDES, diciembre 2011. Medalla de la Municipalidad de Lima, marzo 2012. Homenajes de Sendoc Mujer, julio 2004. Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, 2006. Y de la Universidad Ruiz de Montoya, noviembre 2009. Ella era abierta a nivel incluso de espiritualidad, a preguntarse y responderse cosas que mucha gente no se cuestionaba. Una persona dispuesta a dejar de lado lo que pensaba antes y seguir pensando, siempre analizando. Creo que eso marca bastante. A mí me marca un montón. Cada fin de mes a veces se quedaba a dormir en la oficina porque como ella llevaba la contabilidad o le presentaba todo listo a la contadora, era muy exigente consigo misma. Sigue siendo pues un factor importantísimo en nuestras vidas, ¿no?
Es una mujer realmente excepcional. Pocas veces he conocido una persona llena de cualidades y sobre todo de cercanía con la otra, ¿no? Con el respeto. Gracias a Helen, nosotros hemos vivido como institución, como Sendoc Mujer hasta el año 2010. Helen y yo tenemos un vínculo muy, muy estrecho, muy, muy cercano. Compartimos muchas cosas, es mi amiga. El empeño de Agnete Strom, de Kvinnefronte, del Frente de Mujeres de Noruega, ha sido el que ha hecho posible que nosotras estemos acá hablando de Helen. Y recuperando para todas las mujeres, ojalá del Perú, la vida de esta mujer que viene después de Noruega y ha trabajado tanto por nosotras las peruanas. Lo mismo los compañeros y las compañeras de Focus. Es bien importante. Su apoyo ha sido importantísimo en el trabajo de los últimos 20 años y también para realizar esta entrevista. Y como vivía con el ideólogo, me hacía ver el Perú de una manera que como turista nunca hubiera podido ver, ¿no? Y vivía la realidad peruana con intensidad. En este momento me siento más contenta que antes, pensando en mi vida, en mis hijos, ¿no? En mis viajes, en mi familia en Noruega. Aparte de lo que significó para mí el trabajo en Sendoc Mujer, fue muy importante para mí. Estaba luchando entre lo peruano y lo noruego y he tenido que aceptar que soy un producto de ambas